Hola, buenas tardes. Esto es Daily Tenant de Politicast. Hoy es lunes 25 de mayo de 2020. Son las 7 de la tarde y arrancamos. Este lunes España ha entrado en fase 1 después de que Barcelona, Madrid y parte de Castilla y León entren, por lo que todo el país ya ha dejado atrás esa fase 0 y también ya puede encontrarse con los amigos o la familia en reuniones de hasta 10 personas, a 2 metros de distancia y con mascarilla si es a menos. También, entre otras cosas, se destaca que se puede empezar a hacer actividad deportiva que no requiera contacto, también que puedan ir más libremente a las tiendas, pero por ejemplo las franjas horarias establecidas para personas mayores, para niños y para ir a correr o dar un paseo continúan. Esas se van a la fase 2 y esto significa que en España continuamos en un avance de la desescalada en 2 velocidades. El 47% del país ha entrado este mismo lunes en fase 2. Desaparecen las franjas horarias para los paseos y el deporte, salvo para colectivos vulnerables. Apertura de interior de bares y restaurantes entre el 30 y el 50% de su aforo, apertura de centros comerciales, aumento de la afluencia en bodas, lugares de culto, se pueden visitar residencias, el regreso de las aulas, porque ya se pueden abrir los centros educativos, y el uso de piscinas y playas con restricciones, 30% de su aforo, es lo que en teoría se puede hacer dentro de esta fase 2. Un lunes en el que tras mucha polémica y en una reunión interministerial por videoconferencia se ha decidido que la cuarentena obligatoria para los viajeros residentes en España en el extranjero se levante el 1 de julio. De esta forma se concreta la fecha en la que se reiniciará, si todo va bien, un sector vital para la economía española como es el turismo y se elimina una de las grandes trabas a la posibilidad de venta para viajes, ya que esta limitación era un factor determinante a la hora de que los viajeros escogieran un destino u otro. En la reunión han participado las vicepresidentas Teresa Rivera y Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya, el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, del que luego hablamos, el ministro de Transportes José Luis Ábalos y el ministro de Sanidad Salvador Illa, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto. De hecho, ha sido Reyes Maroto la que ha dado el anuncio. Con este acuerdo dan respuesta a otra de las grandes reivindicaciones del sector: eliminar una norma con la que el gobierno daba el mensaje en el extranjero de que los turistas no eran bienvenidos, y se ha hablado mucho sobre todo entre Alemania y Francia, que han criticado esa decisión asegurando que no quieren que vengan a España sus habitantes. La ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto había asegurado esta mañana que la entrada de turistas a España será un hecho en julio. Por ello ha animado a los viajeros internacionales, especialmente franceses y alemanes, que son los que están en el centro de la polémica, a disfrutar de sus vacaciones en el país. Según Maroto, la cuarentena obligatoria de 14 días impuesta por el gobierno el pasado día 15 finalizará una vez concluya el estado de alarma. Y del estado de alarma tenemos que hablar también, y es que el gobierno estudia que las comunidades autónomas menos afectadas por el coronavirus salgan antes de este estado de alarma y que la población de esas autonomías, si son fronterizas, pueda circular entre ellas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se abrió este domingo a que el periodo que las provincias deben pasar en cada fase sea inferior a los 14 días, que es el plazo que se regía hasta ahora, si las condiciones lo permiten. Pedro Sánchez ya informó en su rueda de prensa semanal y en la conferencia de presidentes que si nada se tuerce, algunas comunidades estarán fuera del estado de alarma en unos días. Cuando el presidente anunció el plan de desconfinamiento el pasado 28 de abril, dijo que todas las comunidades permanecerían al menos 2 semanas en cada fase. Un mes después, la intención del Ejecutivo es que ese ritmo se acelere allá donde sea posible. Lo que hay vigente es lo que en su día se acordó, 14 días en cada fase, pero en función de la evolución epidemiológica, como dijo Salvador Illa, de cada territorio, se va a estudiar la posibilidad de modificarlo. El gobierno estimaba a principios de mes que la duración mínima del desconfinamiento sería de 6 semanas, es decir, que en el mejor de los escenarios se contemplaría como el 15 de junio como el final del estado de alarma. Este escenario cobraría sentido si no hay un rebrote importante. Vamos con política dura. Esquerra Republicana ahora busca su lugar en el nuevo panorama del desconfinamiento, y es que su portavoz Marta Vilalta ha mostrado este lunes en la rueda de prensa semanal mano tendida al gobierno para llegar a acuerdos sociales, económicos y sanitarios para la fase de reconstrucción después del coronavirus, dejando atrás el tono agrio de los últimos días por el pacto de gobierno con Ciudadanos para una prórroga del estado de alarma. Los republicanos trabajan bajo la idea de que no habrá una nueva prórroga y la consecuente tensión para encontrar apoyos. Pese a haber votado no en las
dos últimas prórrogas, Esquerra quiere mostrarse como un socio sólido frente a otras opciones y ha vuelto a poner encima de la mesa sus exigencias para aportar sus votos. La lista de pretensiones ya es conocida, aunque añade, por ejemplo, que el ejecutivo de Pedro Sánchez se abra a una cogestión de los fondos europeos contra la epidemia. La lista la contempla, por ejemplo, medidas de conciliación para las familias de cara a la vuelta al trabajo presencial, pero con los centros educativos aún cerrados, la regularización de las personas sin papeles o el alargar los ERTE derivados de pandemia. Vilalta también ha puesto énfasis en preparar el plan B de cara a un posible rebrote del virus y en específico unas reformas legales en el ámbito de la salud. Una de las noticias del día y es que el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska ha comunicado este lunes el cese por pérdida de confianza del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, según ha adelantado el diario El Mundo. Fuentes del Instituto Armado señalan que la decisión del relevo tiene que ver con el reciente envío de un informe de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por celebrar la manifestación del 8M, la manifestación feminista. Sobre esto, al final la jueza ha anunciado que cita a declarar el 5 de junio al delegado del Gobierno. En el informe presentado se encuentra, según se explica al diario El Mundo, muchas valoraciones subjetivas sobre la celebración de esa manifestación y el dispositivo, además de unas graves acusaciones contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Inciden que Simón propiciaría la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y el 21 y, sin embargo, ha facilitado manifestaciones multitudinarias como la del 8M en Madrid. Pérez de los Cobos alcanzó notoriedad, se hizo famoso públicamente como coordinador de la llamada Operación Copérnico, en la que se desplegó más de 6.000 agentes en Cataluña para hacer frente al referéndum del 1 de octubre. En abril de 2018, aún con el PP en el gobierno, fue nombrado jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Todavía no está definitivamente cerrado que se vaya a aprobar en el Consejo de Ministros de mañana, pero sí está decidido, como anunció el sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el ingreso mínimo vital, una de las propuestas estrella de este ejecutivo de coalición, vea la luz esta semana. Es decir, que podría aprobarse en un Consejo extraordinario. Es la medida estrella, como comentamos, que se pretendía desplegar a lo largo de la legislatura, pero a diferencia de lo que ha pasado con otras reformas laborales, fiscales o de pensiones, la crisis del coronavirus ha acelerado los trámites. El objetivo del ingreso mínimo vital, que el gobierno va a aprobar esta semana, es solucionar estos problemas de pobreza y cómo España los combate ante la gran situación que se está viviendo en la actualidad y ya de años anteriores, según ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reiteradamente en varias entrevistas. Desde que se supo que el Ejecutivo pretendía tener lista su medida estrella este mayo, los grandes números han cambiado. Al principio se habló de 1 millón de hogares como potenciales beneficiarios de este ingreso mínimo vital, en los que vivirían unos 3 millones de personas. Estos días se ha reducido la lista a unas 850.000 familias con algo más de 2,3 millones de personas. El coste estimado por su parte asciende a unos 3.000 millones de euros. Y acabamos haciendo una retrospectiva de cómo está la pandemia del coronavirus en la actualidad, y es que la Organización Mundial de la Salud ha explicado que en su conjunto, si se ve, los casos del coronavirus en el mundo han subido de entre el 10 y el 22 de mayo un 24,5%, pero si lo centramos en sitios concretos, en regiones concretas, podemos ver que en el sudeste asiático, contando con gigantes como la India e Indonesia, ha subido un 81%. En Oriente Próximo y en el centro de Asia lo hace un 52,3%. América en su conjunto está subiendo un 34%. Este continente precisamente arrebató el 13 de mayo a Europa el primer puesto en número de personas detectadas con el virus, aunque todavía no es el que más fallecidos ha registrado. El simbólico cambio de testigos se detecta claramente en los datos. En total, entre los 10 países con más casos acumulados hay 7 europeos: Rusia, España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Turquía. Pero si se toman solo los 10 que más casos han notificado en la última semana, solo se mantiene el Reino Unido. En cambio, entre los 10 primeros en la lista de afectados desde el inicio de la pandemia, hay solo 2 americanos, Estados Unidos y Brasil, pero entre la decena que más positivos se han detectado en la última semana ya hay 5, Estados Unidos y Brasil, Chile, México y Perú. Los casos en África suben mucho desde el 10 de mayo, el 68,3%, pero todavía contabiliza oficialmente muy pocos casos, apenas 70.000 de los casi 5
5 millones que ya hay en el planeta. Las zonas que menos suben son la europea, el 15,1%, el Pacífico Oeste, es decir, China, Japón, Corea, con un 7,6%. Precisamente Japón ha levantado este lunes el estado de emergencia, pese a continuar con algunas restricciones, pero por ejemplo, los eventos con público, que de momento serán solo para 50 personas, ya se podrían hacer. Y hasta aquí un nuevo Daily Ten, el del lunes 25 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos por seguirnos y como siempre les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram, @depolíticas_, en Twitter, a quien les habla, @Iván_Beas4, y en YouTube, @depolíticas. Os esperamos mañana con más noticias políticas.